Un saludo muy especial a todos los que están viendo este video. El Señor los bendiga, llene de bendiciones, de progreso, de éxito y prosperidad. Un mensaje muy especial para los amigos en Barranquilla, la Asamblea Familiar, la número 10 de la Unidad Pastoral del Sagrado Corazón de Jesús. Especialmente una bendición muy especial, y la predicación que hoy vamos a hablar va enfocada al tema que van a tocar el domingo. Va a ser la lectura dominical. A la presidenta de la asamblea, que es la profesora Josefa, muy eficaz y colaboradora. María San Juan, le gustan las bandas folclóricas. Hortensia López, Alexis García, que está con un yeso de una caída, que se mejore. Bendiciones, que haya sanación. Janet y Clara, Carlos, el esposo de Janet, doña Hilda de la Hoz, que es la tesorera de ellos, muy honrada, ponen entre paréntesis. Jorge Serge y su esposa, Eduardo Serge, un gran amigo y amante de la palabra de Dios. Lidia y Jairo Barranco, Yadira, Gloria, Nieto, Fanny y el payasito del grupo Candelario Muñoz. Un saludo especial a doña Ludivia de García y a todos los demás que están allá, especialmente un saludo muy especial a Jaime Villadiego, que está ahorita haciendo el proceso vocacional con nuestros amigos, la Iglesia Episcopal Anglicana, del rito anglicano. Nosotros podemos ver algo maravilloso, que es el poder ver la parte maravillosa del mensaje del Señor enfocado y en su metodología, en su parte práctica, y cómo Él nos enseñaba con el ejemplo, más que las palabras, que en sí fueron muchísimas. El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, dice que si se escribieran todo lo que Jesús dijo, hizo, no habían libros en el universo, en el mundo, para poderlos contener todo lo que Él hizo. Podemos mirar y leer, vamos a leer y vamos a interpretar el mensaje de la liturgia este domingo, de la palabra del Señor, del Evangelio específicamente, donde el Señor se aproxima a nosotros, donde encontramos el primer llamado del Señor a todo aquel que lo busca en realidad. Entonces iniciemos con el Evangelio. Lucas 19, 1-10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Él trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, lanzó la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró y a bajar, y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este hijo es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar la salvación de los que están perdidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo creo que la figura de este Evangelio, el mensaje tan fundamental, tan transformador de nuestro Señor Jesucristo, se basa en una ley que hemos hablado en otros videos y que promulgo en las predicaciones, que es la ley 50-50. Dios pone el 50% y nosotros ponemos el otro 50%, se completa el 100% y se vuelve o crea o se da la ley del éxito, o sea, el 100% en todo lo que hacemos. Vemos cómo Jesús va tocando puertas, va abriendo
su misión, y miles y miles y miles y cientos de personas pasan, lo buscan, es la sensación, pero realmente los que en sí recibían esa sanación física, espiritual, económica, la revelación de él, eran personas que ya llevaban un proceso espiritual y un proceso de cambio y un proceso de buscar. Lo que faltaba era la presencia del Señor, y se hace en este evangelio tan hermoso. Podemos entender cómo el Señor tenía un don muy maravilloso de leer las mentes y los pensamientos. Pues muchas veces en los evangelios encontramos cómo el Señor leía la mente y aún decía lo que las personas pensaban o querían, y aún más, qué era lo que sabían en su corazón. Este evangelio también se puede unir con el de la prostituta, que la van a apedrear, porque pues la prostitución, digámoslo así, para la ley judaica y para tanto los judíos como los islámicos, pero más que todo ahorita estamos hablando de los judíos, era pena de muerte, de lapidación, o sea, punta de piedra. Cuando él llega y dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire su primera piedra, entonces dice la escritura que los más viejos fueron los que tuvieron más vergüenza. Entonces él se acerca y le dice, hija mía, vete y no peques más. Y ahí empezó otra seguidora, porque había muchas mujeres que seguían a Jesús. En un video ya lo habíamos hablado sobre cómo la mujer es la parte fundamental del proyecto de la iglesia, tanto primitiva, moderna, medieval, renacentista, en todas las épocas de la iglesia, como la mujer es los cimientos fuertes de la iglesia, empezando con María. Vemos cómo Jesús entra y cómo la escritura nos empieza a hablar. Yo creo que de los evangelios donde son más explícitos y donde más profundidad le dan a los detalles, con un símbolo, porque todo lo que en la Biblia tiene un símbolo muy especial, es en este de Zaqueo. De él se saca el nombre de saqueador, o de sacar ventaja, porque él tenía un oficio que era el oficio más denigrante, pero el más remunerante de los judíos, que era trabajar para los romanos como recaudador de impuestos. Entonces volvamos al evangelio. En el evangelio nos dice, había entrado en Jericó. Jericó era una zona muy rica donde se sacaba aceite de muchas clases, en especial el de oliva, y era un sitio de purificación, y era un sitio comercial también, era un sitio donde se recaudaban muchos impuestos. Para el judío lo más aberrante, lo más escrupuloso, lo más bajo, lo más terrible es que una persona de ellos mismos, de su raza, de su pueblo, fuera aliado de los romanos y aún más recaudador de impuestos. Era el oficio más repudiante, más bajo, más vil, porque ellos se sentían acosados por el imperio romano y se sentían extorsionados por ellos, porque tenían que pagar altos impuestos para poder sobrevivir. Y eso era a costa de aguantar hambre, de vender lo que tenían para poder cumplir con los impuestos. Y más rabia les daba a ellos. Ellos entendían que los romanos lo hacían, pero que un propio hermano judío, porque entre ellos son muy unidos, fuera recaudador de impuestos. Eso era peor que ser ladrón, prostituta, asesino. Todo lo más vil, lo más bajo, era ser un recaudador de impuestos. Por eso ellos murmuran y empiezan a hablar y a criticar a Jesús. Siempre criticaban a Jesús. Bueno, atravesada la ciudad había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. Jefe de publicanos fue una casta sacerdotal muy importante, que se encargaban de la parte administrativa y también de ciertas cosas políticas, diríamos. Y era una casta muy importante. Ellos se dividían en 12 castas, que esas castas tenían un valor y una fuerza muy importante, y el que nacía bajo esa casta
iba a permanecer toda su vida en ese oficio. Pero en este caso encontramos que Zaqueo tenía, o sea, el Evangelio nos antecede, nos promulga antes qué era lo que él se dedicaba. Y dice aún más la escritura, y rico. O sea, no era un recaudador simplemente de los que había, sino que él se había hecho rico a través no solo de lo que la familia le había heredado, sino de los impuestos. O sea, de oprimir, de la sangre, del sudor, de las lágrimas de los judíos para poder trabajar. Acordémonos que la Judea de ese tiempo y actualmente no era muy productiva en sus tierras, ¿no? El agua escaseaba o siempre ha escaseado y estaban pues pegados al río Jordán, pero muchas veces cometían circunstancias donde perdían cosechas, que eso era lo que más ellos dependerían, también de las ovejas, del ganado, de lo que eran otras áreas, pero esa era la costumbre y la forma de sobrevivir de ellos. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Ahí nos empieza a relatar algo físico. No, el escritor del Evangelio, Lucas, que es uno de los evangelistas teológicos que escribieron la Sagrada Escritura, con la mayor precisión que pudo encontrar de los relatos de los testigos vivos aún, de María, la Madre de Dios, de los apóstoles, de los discípulos, de la gente que él sanó, y pudo hacer un convenio. Por eso ese evangelio es diferente a los demás. Lucas era una persona supremamente intelectual, formado en la medicina griega, era un médico griego, y su familia era importante, pero a causa de eso sintió el llamado y siguió a Jesús. Entonces nos dice el Señor de que este personaje era de pequeña estatura. Ahí nos empieza a decir que no importa qué condición seamos, quiénes seamos, cuál haya sido nuestra vida, ni nuestro pasado, sino que cuando recibimos al Señor nos da esa mano, esa oportunidad, nosotros abrimos nuestro corazón, sin decremento de raza, donde viviste, tus padres, situación económica, intelectual, porque en el grupo de Jesús habían letrados, empresarios, gente muy culta, muy espiritual, pero también había gente muy ignorante, había gente muy sencilla, muy humilde, y de eso Dios se valió, Jesucristo nuestro Señor, para hacer cosas grandes. Se adelantó corriendo y subió a un sicomoro para verlo. Para nosotros en el cristianismo, el sicomoro tiene cosas muy bellas, un significado muy bello de productividad, de sanación, de crecimiento, de la forma en que el Señor nos va guiando. Pero para esa época significaba, era un árbol como, primero era bajo, un árbol bajo, la fruta que salía de él la comían los cerdos, los marranos. Entonces era un árbol muy desprestigiado y era un árbol que no les gustaba, era como un helecho, como una maleza, era una porquería, para que me entiendan. Y subirse él con su rango, con su clase, con su ser, digámoslo así, con su cargo, no le importa, se arremanga, hace lo que sea y se sube a ese árbol para verlo. Entonces eso causó gran impacto entre la gente. Una persona tan distinguida, tan llena de posición, siendo una casta sacerdotal de las mejores, subiéndose al pinche árbol de donde comen los marranos. Pero así fue donde él se despojó de esa soberbia y ese orgullo. Ahí empezamos a ver el llamado del Señor. Empezamos a ver de que uno está indagando, buscando, lleno de sed de Dios. Y cuando uno empieza a buscar, a escudriñar, empieza lo que se llama un enamoramiento. Hay un amigo que lo llama un encocorramiento, pero bueno, del Señor. y ese proceso
te causa sensación, es como el amor, cuando tú estás conociendo a esa mujer o a ese hombre y quieres estar con él y quieres saber con él y quieres compartir y te gusta la risa y te gusta la forma de hablar y estás impresionado, impresionada y deseas todo el tiempo y todo el tiempo lo piensas, y eso mismo causaba Jesús y causa en nosotros mismos. Es como abrirnos el telón y decir, este es un nuevo mundo. Mire todo lo que hay para ofrecer, todo lo que hay. Parecemos niños en juguetería o en dulcería. O sea, hay tanta cosa maravillosa. O cuando a mí voy con un amigo, el camarógrafo, mi secretario Robert Pavón. Ahí, bravo Robert. Ahí saluda. Vamos a una librería y yo empiezo a mirar libros y me antoja de todos y me parecen fascinantes y no compramos nada. Pero así, no es por plata. Él sí no tiene plata, yo sí. No, mentiras. Es así de fascinante y de hermoso encontrar, de encontrar ese mundo espiritual y cómo te llama y te motiva, y todo lo que empiezas a encontrar te parece nuevo, sorprendente, maravilloso, intrigante. Y en ese rol es cuando nosotros vemos la metodología de Jesús. Jesús no sanaba a todo el mundo. Hay palabras en los evangelios donde dice que sanó a multitudes, que sanó a muchísima gente, pero no a todos. ¿Por qué? Porque así como el caso del paralítico, que lo llevaron en la camilla, subieron al techo, lo abrieron, lo despojaron de la cornisa de arriba para bajarlo, para que Jesús lo atendiera, porque eso estaba así de lleno. Y Él le perdona los pecados, y aparte de perdonar los pecados, los sana y lo manda a pagar las penitencias donde los fariseos, que eran los más fanáticos, y que siempre hubo pelea con ellos, porque ellos tienen 616 decretos diarios o leyes diarias de purificación que deben de hacer, y que no hacerlas, eso es gravísimo, eso es un pecado imperdonable, y otras tantas que se inventaron. Que la sacan del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, que es cómo en el proceso espiritual de cada uno va buscando el Señor y se va sanando, cómo tiene que tener requisitos como la fe, la constancia, un cambio directo, contundente, y el sentir esa fuerza de Dios es lo que nos permite abrirnos y liberarnos de tantas ataduras. Pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alcanzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Es ese don de leer la mente, pero aparte de leer la mente, leyó su corazón, leyó su profundidad, lo que él sentía. O sea, la palabra corazón no es solo ese músculo que purifica la sangre y que hace mover la circulación para que todo este motor, este cuerpo, esta máquina se mueva, sino el corazón tiene sentimientos, el corazón tiene, lo hablan los poetas, lo hablan los alquimistas, lo hablan de los tiempos muy antiguos en todas las religiones. El corazón tiene una fuerza especial, un sentir especial. Entonces, emocional, lazos mentales y lazos psicológicos y lazos con el corazón. Aparte ese músculo que nos da la vida. Ella sabe cuál es el anhelo de este hombre. Y ese hombre nos marca a todos, porque todos somos en cierta forma saqueos. Saqueamos a nuestros padres, hermanos, seres queridos, a Dios. Muchas veces no hacemos cosas que no deben de ser, pero creemos que están bien, hasta que el Señor va más allá, penetra mucho más de lo que él esperaba, porque él solo quería conformarse con verlo a él, y él le da ese gran bendición y deseo de ir a la casa. El sentido de ir a la casa es algo supremamente importante. No vemos en la Sagrada Escritura que Dios entraba a la casa de todo el mundo, no, ni que le hacía visita a todo el mundo. Eran casos muy específicos y eran casos premeditados. Por ejemplo, la Pascua.
van a llegar, van a ir, van a ver un burro, él los va a guiar, van a encontrar una persona, la clave es esta. Todo lo hizo con esa, él sabía lo que hacía. Ese cuento de que llegó a los 30 años y se despertó y dijo, ay, soy Jesús, ¿sí? Ay, tengo poderes, ay, soy el Hijo de Dios y hasta ahora me di cuenta. Eso es un cuento de niños, porque él desde niño, y lo vemos cuando se pierde en el templo, él ya sabía para dónde iba y qué era lo que quería, sus objetivos. Tanto así que en el Monte de los Olivos vemos cómo llora y suda lágrimas y sudor de sangre. Y es cuando le permiten entrar en la vida al que lo busca el Señor. Cuando nosotros lo buscamos, queremos estar con Él, Él nos sale al encuentro y dice, ¿qué hubo, papá? ¿Va a seguirme? ¿Va a estar conmigo? Pero tiene que haber un cambio y una transformación. Y no es cuando la persona diga, no, déjeme, yo voy y entierro a mi padre y a mi madre, como hay en un evangelio. Y después arreglo unas deudas, cuadro a mi mujer con otro y bueno, y voy y te sigo. No. Él lo probó en ese momento a ese personaje que aparece en el Evangelio, qué capacidad tenía de seguirlo y de cambio, de conversión. Claro, Jesús le hubiera permitido ir a hacer eso, pero él lo veía desde la parte espiritual de cómo uno debe de dejar el hombre viejo, como dice San Pablo, y vestirse de nuevo con el hombre nuevo, en hombres nuevos, como dice San Pablo, y decir, bueno, aquí yo empiezo y va a tener un cambio, una transformación hacia el Señor. Y es ahí donde impacta la conversión tan inmediata que tiene este personaje Zaqueo. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, pues, en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple. Ahí es cuando el Señor nos empieza a sanar de los odios, de los rencores, de las ataduras, del mal que nosotros hemos hecho y que buscamos reparación, buscamos propósito de enmienda, se llama eso. El querer nosotros convertirnos y decir, hombre, yo pequé, yo hice, aborté, robé, metí droga, me metí con mujeres, maltraté a mis hijos, a mis padres, robé, mentí, calumnié, tantas cosas que nos rodean, y decir, hombre, no, ya dejo eso, ya empiezo y me siento con el pecado y voy a tratar, no es que voy a pagar, no es un negocio donde tú vas a pagar, no, yo pago y me perdonan los pecados como era en la Edad Media, con las indulgencias, sino es una forma de darle gracias a Dios y como de reparar, de sentirse algo un poco más tranquilo, más liviano, de decir, bueno, yo hice tanto mal, voy a devolver esto o aquello. La cuestión del dinero para Zaqueo era algo muy fundamental. Ustedes saben que el rico quiere ser más rico. ¿Por qué? Porque ve su seguridad en el dinero. Por eso Jesús decía, no guarden sus tesoros o su dinero, porque el ladrón o la polilla los pueden deshacer. Más bien, o llevar, aquí dice el camarógrafo, robar. Más bien, guárdelos en el reino de los cielos, inviértalos en el reino de los cielos. Y eso es lo que debemos hacer, pensando en lo material también, pero con un objetivo espiritual. Y es donde él tiene su transformación y él se siente tan liberado y tan feliz. Eso es como si el Papa, para los que aman al Papa, o a Buda, los que aman a Buda, o a líderes, el presidente Barack Obama, o ahorita el presidente Santos, bueno, Madonna, o alguien importante que ustedes digan, yo sería feliz, Tom Cruise para las mujeres, una Angelina Jolie para los hombres, que le dijera, uy, yo quiero ir a cenar en tu casa, uy, hombre, eso es una alegría, pero esta alegría era mucho más grande, porque el mismo Salvador Jesucristo, el mismo Señor, el mismo Salvador, y él lo entendía, él lo sabía quién era,
Por eso él siente tanta alegría y tiene esa conversión en ese momento. Va a ir a cenar en la casa de un pecador, de un recaudador de impuestos, de una escoria que tiene atravesando al pueblo judío en el hambre, en la miseria, un buitre, un chupasangre, en el cual la gente no entendía por qué el Salvador, el Mesías, había tenido un contacto con él, y aparte había dicho que iba a ir a su casa, que convenía. Pues que está loco, la gente pensaba. Pero es que ese es donde el Señor ve, donde hay el pecado, abunda la gracia, dice San Agustín. Y donde ve que hay un cambio, que hay un proceso espiritual, que hay un inicio a buscarlo realmente de corazón sincero, que Jesús no mira nada más, sino dice, aquí está la oportunidad, y hay esa seriedad, y entonces va y obra el Señor y el Espíritu Santo en esa persona. Dice Jesucristo, el que crea en mí, va a creer en mi Padre, y va a creer en el Espíritu Santo, y vamos a venir y vamos a vivir en Él. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia no es tanto las piedras, los adoquines, la catedral inmensa, porque algún día puede llegar a quedar vacía. La iglesia somos nosotros. Dice el Evangelio apócrifo de Tomás, rompe una tabla, ahí estará Jesús. Levanta una piedra y ahí lo encontrarás. Cava un hueco y ahí estará Jesús. En todas las partes del universo y en toda nuestra galaxia, en nuestro planeta, está Jesús. Y está Jesús dentro de nosotros. A veces nosotros trabajamos más lo exterior, más lo de afuera. Realmente a veces nos llevamos una vida espiritual, pero más social, más que otros miren que rezamos, que oramos, que nosotros nos conformamos con X o Y, pero realmente en nuestro interior es donde debemos nosotros cultivar y crear esa iglesia y esa comunidad y ese reencuentro con el Señor, y es ahí cuando se va a dar esa bendición y esa liberación que tuvo, porque yo me imagino que él también, por más que dinero que tenía, todos tenemos una conciencia, y lo podemos mirar entre los narcotraficantes, entre los guerrilleros, paramilitares, militares, gente que ha hecho cosas terribles, pero que tiene también su lado cariñoso, su lado amable, su corazoncito. Y nosotros tenemos esa conciencia. Y cuando nosotros nos toca esa conciencia, a veces nos puede quitar el sueño, la tranquilidad. A veces nos puede atar, como lo estaba atado Zaqueo, que encuentra una liberación en el Señor y una liberación económica, de que ya el Señor lo llenó tanto que no necesitaba lo económico. En él, que era su atadura. El Señor no va en contra del dinero, al contrario, lo que es del César, dalo a César, lo que es de Dios, dalo al Señor. Él habla es de organización, por eso él llega al templo y se emberraca con sus apóstoles y levanta todo, hace un cíngulo, que es una cuerda, digámoslo así, que se utilizaba para atar, y coge a correa y a juapazos a todo el mundo. Y entonces él dice, ¿por qué será llamada mi casa casa de oración y la han convertido en negocio? Porque esas palomas que vendían, los cambistas, todo el comercio que se manejaba ahí, los sacerdotes tenían que ver, tenían su serrucho, como dice acá el camarógrafo, miti dice, pero en sí ya se había convertido en algo, yo doy tanto y ya me perdonaron, listo, pero realmente el sentido de Dios y de la iglesia y de templo se fue perdiendo, y él lo volvió a rescatar. Y es lo que hace con Zaqueo y es lo que hace con nosotros. Lo primero nos restaura, nos devuelve dignidad, nos da una sanación, una liberación. Pero porque él ve que así como la mujer lo buscó, la que tenía el problema de flujo, lo buscó y quedó sanada. Así como el centurión romano que le pidió. Todos llevan un proceso espiritual, o todos llevamos un proceso espiritual. Y de ahí nace la sanación, la liberación y el progreso. Es cuando nosotros realmente lo buscamos en nuestro corazón, no solo superficialmente la lectura de la Biblia, el rosario, la misa, el grupo de oración, no, sino cuando nosotros realmente tenemos ese deseo de conocerlo y de transformarnos, porque cuando empezamos el camino espiritual cambiamos totalmente.
rabias, ira, resentimientos. Esto es un proceso, no es que vamos a llegar de la noche a la mañana, uy, yo soy el superhéroe acá, el super espiritual y yo ya tengo el nivel y ya. No, porque nosotros todos los días vamos a enfrentarnos con nuestra cotidianidad y ahí está el proceso de purificación, de transformación espiritual que Dios quiere en este mundo que es pasajero. Hoy nos acostamos, no sabemos si nos levantamos, salimos a la calle, no sabemos si volveremos, porque la vida es un proceso y es algo corta, porque si vemos cuando éramos niños, queríamos ser adultos y de adultos queremos ser niños y vemos que 10, 20, 30 años se pasan en un suspiro, es porque aquí estamos es de paso, queridos hermanos. Ya para terminar, el Señor restaura esa dignidad que estamos hablando. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando nosotros recibimos al Señor verdaderamente en el corazón, lo buscamos, lo indagamos, como ese proceso de amor, de enamoramiento, que es algo muy maravilloso. Yo creo que ese es el proceso más lindo que puede haber. Ya después en una pareja se vuelve rutina, pero al principio esa sed de conocimiento de la otra persona, de amor, de caricias, de abrazos, de saber cómo es, qué hace, qué le gusta, las cosquillitas en la barriga, como los llaman unos. Otros bueno, sigamos. Es que acá está muy imperactivo nuestro camarógrafo y es cuando le devuelve su dignidad y la salvación y le dice, hermano, está conmigo, no tiene por qué preocuparse, por qué angustiarse, por qué desesperarse, no se ate a nada. Soy Jesús, estoy tocando a la puerta, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta entraré y cenaré contigo. O sea, será una unidad. Pero, queridos hermanos, a veces eso nos cuesta mucho entenderlo y vivirlo, porque esto es una cuestión práctica, no tanto teoría, sino más bien práctica. También el Señor le dice, porque también este es hijo de Abraham. Entonces Dios cumple sus promesas. Dios tanto le cumplió a Abraham, y una que es muy grande, que le dice, tranquilo Abraham, tus hijos serán más grandes, digámoslo así, o volumen, o bueno, como lo queramos interpretar, de estrellas, de arenas y de estrellas, de la descendencia que vas a tener, porque él siempre buscaba la descendencia, él ya era viejo. Entonces el Señor le dijo, tranquilo, hombre, se va a tener mucha más descendencia que las arenas del mar o las estrellas del cielo. Y lo encontramos, vemos las 3 religiones más importantes y de multitud y poderosas. Encontramos el judaísmo, encontramos el cristianismo o catolicismo o las diferentes líneas, y encontramos los islámicos. Todos venimos de un padre espiritual, Abraham, monoteísta, que cree en un solo Dios verdadero, trino, y es ahí donde el Señor le cumple. ¿Cuántos millones de católicos, cristianos, evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos no hay? Hay millones. De judíos, millones. Y de islámicos, millones. Entonces, queridos hermanos, lo que el mensaje este domingo, este evangelio nos da, es salirle al encuentro, buscarlo ansiosamente. También un proceso espiritual, nada llega gratis, todo tiene un esfuerzo y todo tiene un proceso. Miremos las sanaciones que el Señor hacía y lo que Él hacía. Y cuando escogió a los 12 y a los 72 discípulos, Él no los escogió, es que este está bonito y este está feo, este está bajito y gordito. ¿Sí? No, Él empezó a escoger todos y los trajo. Aquí me están molestando que por lo gordito, pero no bajito. Y entonces a encontrarlos y porque Él sabía cada uno quién era y el papel que jugaría en la historia del cristianismo, porque es que el Señor mira hacia adelante. Nosotros miramos hasta la puntica de nuestra nariz y nos asustamos, pero San Pablo, San Pedro, los apóstoles nunca imaginaron que después de ser un grupo pequeño,
allá en Jerusalén, se iba a convertir en la religión más importante y poderosa del mundo, con Constantino volviéndola la religión de Estado en el imperio más grande que ha habido todos los tiempos del romano, y que subsistiría, y que había muchos visos, matices en diferentes líneas de religión y de espiritualidad. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Un saludo a todos los del grupo, en especialmente a nuestro amigo Jaime Villadiego, que lo estamos apoyando en oración, que estamos unidos a él. Lo felicitamos por su trabajo. A ustedes también por esta oportunidad que me dan por darles este mensaje y por el trabajo que han estado haciendo. Es un trabajo importante, así ustedes lo vean pequeño, así como era el trabajo de los apóstoles, que años después se convertirían en lo que es una gran iglesia universal. Soy el padre Andrés Tirado, sacerdote católico ortodoxo de la iglesia primitiva católica ortodoxa sirio-bizantino y de la orden bonaria, misionero. Hace más de 10 años me dedico a lo que es sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, liberación y ayudas en muchos casos. No todos tienen gran éxito, pero hay muchos que sí. Sacademonios me llaman también, me dedico a la liberación, a los exorcismos. Cuentan con un amigo acá en Bogotá y los animo a que sigan siendo como con ese espíritu de saqueo, de abrirse y liberarse recibiendo al Señor. El Señor los bendiga, muchos éxitos y mucha prosperidad.